La carne expuesta. Yo soy Blanca de Navarra, infanta de Aragón y reina legítima de mi tierra. Me desnudaron delante de matronas y obispos como si fuera una yegua estéril. Tenía 29 años y llevaba 13 de matrimonio con el rey de Castilla. Examinaron mi cuerpo públicamente para certificar que seguía siendo virgen. Sostuvieron las velas cerca de mi piel, buscando una prueba, una cicatriz, un rastro de haber sido mujer. Pero no encontraron nada más que el rastro del tiempo perdido. Pero tras la frialdad de los pergaminos oficiales se esconde una verdad silenciada. No fui yo quien falló, fue mi esposo, el rey Enrique IV de Castilla, quien escondía un secreto que cambiaría para siempre la historia de España. Nací en Olite en 1424, en un palacio de ensueño con jardines colgantes y jaulas de aves exóticas, hija de la reina Blanca I y de Juan II de Aragón. Me educaron entre sedas para reinar con sabiduría. Pero en 1440, con apenas 16 años, mi infancia se detuvo en seco. Me convirtieron en moneda de cambio para sellar la paz entre Navarra y Castilla. Recuerdo mi llegada a Valladolid, el sonido de las trompetas, el peso de las joyas y la mirada esquiva de un príncipe, Enrique, que apenas se atrevía a sostenerme la mano. Aquella noche, en la penumbra del palacio, empezó mi calvario. 13 años después, en Segovia, me humillaron públicamente para salvar el orgullo de un rey que no sabía cómo amarme. ¿Cómo podía imaginar que mi deshonra sería precisamente la llave que abriría el camino al trono de Isabel la Católica? 13 años de niebla. Durante 13 años compartí lecho con un hombre que me tocaba con miedo y repugnancia. No había pasión, no había deseo, solo un silencio denso que se renovaba cada noche. Mientras las paredes de los alcázares de Segovia y Madrid escuchaban mis suspiros, la corte bullía de veneno. Juan Pacheco, el ambicioso favorito del rey, manejaba los hilos del reino mientras Enrique IV se perdía en bosques y cacerías, huyendo de sus obligaciones conyugales. Las damas de la corte me miraban con una lástima que quemaba más que el odio. Por las calles de las ciudades castellanas, las coplas populares se burlaban de nuestra cama vacía, preguntándose si el rey era hombre o si yo era de piedra. Yo, educada para ser la madre de reyes, me convertía en la esposa estéril que impedía la continuidad de la dinastía Trastámara. Sabía que el problema no estaba en mí. Lo supe desde la primera noche. Enrique IV podía rodearse de favoritos y yacer con otras mujeres para salvar las apariencias. Varias de Segovia juraron después haberlo conocido carnalmente, pero conmigo era como si un muro invisible de hielo nos separara. Decían que un maleficio me protegía, que alguna bruja había anudado su hombría. Yo nunca creí en hechizos. Creí en el terror de un príncipe que me veía como el símbolo de una alianza con Navarra que lo asfixiaba. Mientras el reino se fragmentaba en facciones, la presión sobre mis hombros crecía. Los nobles exigían un heredero, un futuro. Y como ese heredero no llegaba, decidieron que yo era el defecto que había que extirpar para que el rey pudiera buscar un vientre nuevo. ¿Qué pasaría cuando Enrique IV ya no pudiera ocultar más su secreto ante el Papa y los grandes de Castilla? La tinta del destierro. El 11 de mayo de 1453, el aire de Segovia olía a tormenta. El obispo Luis de Acuña leyó la sentencia de anulación ante una audiencia que devoraba mi vergüenza. Ese documento aún se conserva hoy en el archivo de Simancas. Tinta desvaída sobre pergamino amarillento, el sello de lacre rojo que certificaba mi fracaso y firmas de hombres que decidían mi destino sin mirarme a los ojos. En él se declara que yo era virgo intacta, tras 13 años de matrimonio. Para justificar lo injustificable ante Roma, usaron una fórmula legal tan elegante como absurda: impotencia recíproca por maleficio. Significa que el rey podía con otras, y yo quizá con otros, pero que entre nosotros una fuerza sobrenatural impedía el acto. Era la mentira necesaria para que Enrique IV pudiera casarse con Juana de Portugal. Me devolvieron a Navarra como se devuelve un objeto defectuoso a su dueño.
Ya no era reina de Castilla, ni infanta de honor. Era Blanca, la repudiada. Recuerdo el viaje de regreso cruzando las tierras altas de Castilla hacia el Pirineo. El frío calaba hasta los huesos y el paisaje gris reflejaba mi alma. Al cruzar la frontera no encontré el calor del hogar, sino las miradas calculadoras de una familia en guerra. Navarra estaba rota entre agramonteses, que apoyaban a mi padre, y beamonteses, que defendían a mi hermano Carlos de Viana. Mi padre Juan II y mi hermana Leonor me veían ahora como un problema, una pieza que ya no encajaba en su tablero de poder. Mi hermano Carlos era el único que me ofrecía consuelo, pero en la casa de los Trastámara, la lealtad siempre se paga con sangre. El trono de las sombras. La tragedia golpeó de nuevo en 1461. Mi hermano Carlos de Viana, el legítimo heredero de Navarra, murió de forma repentina. Las crónicas oficiales hablaron de tisis, pero el pueblo gritaba, ¡veneno! De un plumazo, su muerte me convirtió en Blanca II de Navarra, la reina legítima de un reino que se desangraba. Para mi padre Juan II, un hombre de ambición devoradora y corazón de piedra, yo ya no era su hija. Era un obstáculo. Él quería gobernar Navarra a su antojo, sin las restricciones de una hija que recordaba los derechos de su madre. Y luego estaba mi hermana Leonor, que soñaba con sentir el peso de la corona sobre sus sienes junto a su marido Gastón de Foix. En sus ojos ya no veía a la hermana con la que jugué en Olite, sino a una usurpadora. En abril de 1462, la traición se consumó. Bajo el pretexto de protegerme, mi propio padre me entregó al captal de Buch para que me llevara lejos de mis partidarios. Crucé los Pirineos no como una reina, sino como una prisionera de su propio linaje. Me llevaron al castillo de Ortez, en el Béarn. Recuerdo el sonido de los cerrojos cerrándose en la torre Moncada. «Padre, ¿por qué me abandonáis?», pensé. Pero él ya no escuchaba. ¿Puedes imaginar el terror de saber que tu propia sangre te ha entregado directamente a tus verdugos por un puñado de poder? La Torre de los Suspiros. La Torre Moncada se convirtió en mi tumba en vida durante 2 eternos años. Estaba situada en el castillo de Orthez, en las tierras del Béarn, en lo que hoy es el suroeste de Francia. Me sacaron de mi patria para que los muros de una tierra extraña silenciaran mis derechos y me alejaran de quienes me eran leales. La humedad de los muros de piedra se filtraba en mis vestidos y en mis pulmones. El paso de las estaciones se marcaba solo por la luz que entraba por una estrecha saeta y por el frío que en invierno hacía vibrar mis dientes. Escribí cartas desesperadas, rogando clemencia, cartas que nunca llegaron a su destino o que fueron leídas con indiferencia por quienes deseaban mi muerte. Redacté un testamento, un grito de auxilio legal ante Dios. En él declaraba que cualquier renuncia a mis derechos que me obligaran a firmar bajo tortura o opresión sería nula. Ese documento, firmado con mano temblorosa que apenas podía sostener la pluma, es el testimonio de una mujer que se negaba a desaparecer en el olvido. «Soy la reina», repetía en la oscuridad, mientras el sonido de los pasos de mis carceleros fuera de la celda me recordaba mi fragilidad. La depresión me consumía más rápido que el hambre. Yo, que nací para las risas de la corte y el protocolo de los palacios, ahora hablaba con las sombras. Recordaba las noches en Castilla, la cara de Enrique IV huyendo de mi lecho, y pensaba que quizá aquel desprecio era preferible a este encierro. Sentía que cada plato de comida que me traían podía contener el mismo amargo final que el de mi hermano Carlos. Sabía que mi existencia era el único impedimento para que mi hermana Leonor reinara. ¿Cuánto tiempo más podría resistir una mujer traicionada por cada mano que una vez la acunó? El vientre de la historia. El 2 de diciembre de 1464, el silencio se hizo definitivo en la torre. Morí a los 40 años, sola, lejos de mi patria y de la justicia. Las crónicas hablan de causas naturales, pero el rumor del veneno nunca se apagó.
Se dice que mi hermana Leonor no pudo esperar más a que la tristeza terminara el trabajo. Mi cuerpo fue enterrado sin pompa ni honores en la Catedral del Escar, en las tierras del Béarn, en lo que hoy es el sudoeste de Francia, mientras mi nombre era borrado sistemáticamente de los registros para que nadie recordara a la reina legítima. Pero el destino tiene una ironía poderosa. Hoy hablo desde el acta de Simancas que certifica mi virginidad. Mi tragedia fue el sacrificio necesario para el nacimiento de una nación. Si yo hubiera tenido un hijo con Enrique IV, la historia de España sería irreconocible. No habría habido una Juana la Beltraneja cuya legitimidad fuera cuestionada, ni una guerra civil castellana. Sin mi vientre vacío, Isabel la Católica nunca habría tenido un vacío de poder que reclamar. Mi sufrimiento cimentó el trono sobre el que se unificarían los reinos y se descubriría un nuevo mundo. Yo no fui una reina estéril, ni una maldita, ni una sombra. Fui la pieza invisible que sostuvo el peso del Imperio español. Los archivos guardan verdades que los reyes intentaron enterrar bajo tierra y olvido, pero la verdad siempre encuentra una grieta por la que respirar. Hoy os devuelvo mi voz para que mi nombre vuelva a los libros. Yo soy Blanca de Navarra. La reina que nunca reinó. La mujer que pagó con su cuerpo, su libertad y su vida el precio de las ambiciones que forjaron un imperio. Y esta es mi verdad.